nunca llegaremos a comprender todo lo que el Señor nos quiere entregar por su palabra. Así es que estos estudios realmente sean un incentivo para todos los hermanos para que podamos seguir escudriñando su palabra, sabiendo de que su pronta venida está muy cercana. En esta oportunidad, como lo mencionamos el día miércoles pasado, vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías, el capítulo 3. eh, por si es que hubiese algún hermano, alguna persona que no estuvo en el día miércoles, en honor a esas personas vamos a hacer nuevamente un resumen para tener una idea del contexto de lo a lo que llegamos en el libro de Nehemías. Dice Nehemías, el capítulo 1, el versículo 1, lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, verso 11. Nehemías va hasta Jerusalén desde Babilonia, donde el pueblo de Israel, de Judá, las tribus del sur, habían sido llevados cautivos hasta Babilonia, y vuelve Nehemías, en el versículo 11 del capítulo 2, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo eh, Versículo 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Cómo es que llegamos a este punto de la historia de Israel aquí en Nehemías? Un punto en el cual los muros de la ciudad están destruidos, las puertas de los muros están quemadas y el templo, que si bien pocos años antes ya había sido restaurado, ¿cómo es que llegamos a la destrucción del templo, a la destrucción de la ciudad? Siendo que este era el pueblo escogido por Dios. Dios lo había escogido como su especial tesoro. Él se iba a manifestar en medio de su pueblo. ¿Por qué llegamos a esta condición? ¿Por qué llegamos a este momento en que el pueblo físicamente necesitaba ser restaurado en cuanto a la ciudad? Bueno, esto es una lección también para nosotros, hermanos, en el sentido de que también nosotros como creyentes, cual más, cual menos, necesitamos también ser restaurados. Necesitamos una lección de restauración y de separación con respecto al mundo. Dijimos que la palabra restaurar viene de la idea médica que cuando un hueso se sale de su lugar, cuando un hueso se sale de su lugar, esa es la palabra que se usaba antiguamente, el hueso necesita volver a ser puesto en el lugar donde antes se encontraba. Esa es la idea de la restauración. Uno que es restaurado es uno que es colocado en el lugar que antes estaba o que siempre debió estar. En el caso de lo que estamos considerando,
los muros de la ciudad debían ser restaurados, debían ser vueltos a colocar tal cual como habían sido construidos. Las puertas debían ser totalmente acondicionadas para que sirviesen para entrar y para salir, para impedir entrada, para dejar salir también al pueblo. Así también nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, de lo que el Señor desea para con nosotros, también necesitamos ser colocados en el lugar que tuvimos algún día, cuando alguna vez profesamos en nuestros primeros inicios, por ejemplo, cuánto amor teníamos para con el Señor. Así también, con el correr de los años, los creyentes nos vamos desanimando, somos infieles delante de Él y necesitamos cada día ser restaurados para el Señor y separarnos de este mundo que está lleno de maldad. La historia de Israel comienza muchos años antes de este episodio donde estamos leyendo, y llega un momento en que las tribus que estaban distribuidas por todo Israel deciden, o más que nada, más que deciden, fue un juicio de parte de Dios, divide el reino. Antes esto era todo un solo reino. ¿Se acuerda cuando reina Saúl, el primer rey? ¿Se acuerda cuando reina David? ¿Se acuerda cuando reina Salomón? En esos 3 periodos de reinado, que lo tenemos, lo podemos leer allí en el primer libro de Samuel, este reino era completo, no había ninguna separación. Llega un momento en que Dios decide dividir el reino a causa del pecado de Salomón, porque se apartó amando a muchas mujeres, y decide Dios dividir el reino. Pero no lo iba a hacer en vida de Salomón, sino que lo iba a hacer en vida de Roboam, por amor de David. No lo hace en tiempos de Salomón, lo hace en tiempos de Roboam. Y ahí podemos leer en el libro de Reyes cómo el reino se divide. Abajo queda reinando Roboam, arriba termina reinando Jeroboam. Y esta división del reino, estaba el reino del norte, que era conocido como Israel. Eso es lo que vemos en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, cuando se habla del rey de Israel. Ya en ese tiempo se habla del periodo en que estaba dividido el reino. Y el reino del norte es llamado como Israel o como Efraín. Como Efraín. Entonces, cada vez que usted lea en las profecías acerca de Efraín, se refiere al reino del norte, a las 10 tribus que quedaron en el norte. Y dos tribus quedaron en el sur. Una por amor a David y otra por amor a Jerusalén. Quedó Judá y quedó Benjamín. Estas 2 tribus, siendo su capital Jerusalén, quedaron como el reino del sur. En el reino del norte la capital era Samaria. Y consideramos que comenzaron a suceder reyes. Esto lo tenemos ahí en el libro de los reyes. Ahí se ve toda la historia, todo lo que hicieron todos los reyes, tanto de Israel como de Judá. Y podemos apreciar, usted puede hacer, usted mismo, este mismo listado lo puede hacer, y puede ir subrayando rey por rey, qué es lo que hizo. Y en muchos reyes se menciona que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En cambio, habían otros que dice la escritura, y este hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y de estos 20 reyes que gobernaron en el reino del sur, en Judá, solamente 8 hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, y 12 hicieron lo malo, reyes de una sola familia. En cambio, en el reino del norte, el reino de Israel, el reino de Efraín, se levantaron 19 reyes. La gran característica de los reyes de Israel, del reino del norte, fue que estos 19 reyes, sin excepción, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No hubo ninguno bueno, ninguno. Y ahí tenemos, por ejemplo, a uno de los peores, el rey Acab, ¿cierto? Que se casa con Jezabel. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios, como castigo por las sucesivas infidelidades de ambos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, Dios decide castigar a su pueblo. Y lo castiga. ¿Y cómo fue el castigo? Llevándolos en cautividad. La idea de llevarlos en cautividad es que viene un reino invasor
y se lleva cautivos o esclavos a los habitantes que estaban en ese reino para hacerlos sus esclavos. Y es así como en el año 722 el reino del norte es el que primero padece una invasión de parte de los asirios. Y allí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, usted ahí puede ojear y puede ver cómo el rey de Asiria invade el reino del norte. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuca, de Aba, de Amat, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Esta es la invasión que hizo el rey de Asiria sobre el reino del norte. La gran característica es que una vez que fueron llevados cautivos a Asiria, estos israelitas, estos judíos, nunca más volvieron a su territorio. Pasaron unos años, pasaron cerca de 120 años. Dios mantuvo su gracia con el reino del sur, Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén, hasta que Dios determinó también hacer lo mismo que el reino del norte, levantar a un rey, a Nabucodonosor, para que invadiera Judá y Benjamín, y también se llevase cautivos hasta Babilonia, cuya capital era Susa, y los lleva cautivo. Y leímos allí en el segundo libro de Crónicas cómo es que quedó la ciudad y cómo quedó el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Este rey de los caldeos es el rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario. La casa del santuario es el templo, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, el templo, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron. Esta es la condición en la cual quedó el templo. Quemaron la casa de Dios. ¿Y qué más? Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta es la magnitud terrible en la cual quedó Jerusalén. Y se van como esclavos, como cautivos por 70 años. ¿Por qué Dios determinó 70 años? Porque además del pecado de infidelidad de parte del pueblo, de unirse a pueblos extraños, de levantar dioses ajenos que nunca habían estado en territorio del pueblo y que los incorporaron debido a este yugo desigual con los incrédulos, además de este pecado, Dios los condenó por 70 años de cautividad a causa también de no cumplir la ley. En la ley había una ley en particular que era que debían hacer descansar la tierra cada 49 años, el año del jubileo. Eso no lo respetaron. 70 años, 70 veces que debieron haber hecho descansar la tierra, no lo hicieron. Y por lo tanto Dios determinó castigarlos también 70 años para hacer descansar la tierra. Eso lo pueden leer también, no solamente ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, en particular el versículo 21, sino también en Levítico, capítulo 26, ya estaba profetizado de que si no hacían descansar la tierra, Dios iba a haber un momento en que iba a dar descanso a la tierra. Y estos son los 70 años de cautividad. Israel quedó consumido, quedó destruido, el templo destruido, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Todos los israelitas se van como cautivos hasta Babilonia. Ejemplos de esta cautividad tenemos a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Cuando usted lea acerca del profeta Ezequiel, Ezequiel está profetizando desde la cautividad. Daniel, ¿se acuerda ahí en el capítulo 1 cómo siendo joven es elegido por el rey que estaba ahí gobernando? Bueno,
Daniel fue un joven que también fue llevado cautivo hasta Babilonia. Ellos nos hablan desde la cautividad de Babilonia. ¿Qué es lo que ocurre? Dios en su misericordia se cumplen estos 70 años y Dios permite ahora que nazca el deseo de que un remanente fiel quiera volver a la tierra. Quiera volver a la tierra para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad. Esta es la historia que tenemos relatada en el libro de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías nos cuentan la historia del retorno de los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que vuelven a su patria con el fin de, primero, reconstruir el templo y, en segundo lugar, reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Hay 3 retornos. Zorobabel parte con el primer retorno, donde vuelven cerca de 50.000 judíos. Esto lo tenemos relatado entre el capítulo 1 y el capítulo 6 de Esdras. Leímos, no lo vamos a hacer nuevamente, leímos la semana pasada ahí en Esdras, cómo lo primero que hacen es reconstruir el templo. Lo reconstruyen y restauran las fiestas solemnes, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, establecen los sacerdotes, los holocaustos, los sacrificios, que era lo que más quería Israel, retomar el sacrificio delante de Dios. Eso es lo que tenemos relatado en los primeros 6 capítulos de Esdras. Luego viene Esdras mismo. Cerca de 2000 vuelven a Jerusalén y la historia del resto del libro de Esdras nos habla acerca de la reanudación del servicio en el templo y la consolidación de la dedicación hacia Dios, la consagración en cuanto al servicio en el templo y la alabanza que Dios quería de su pueblo. Y Nehemías, que es lo que estamos considerando, que es el tercer retorno, en que solamente vuelve él vuelve con un propósito en particular, como leímos: reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Destacamos el hecho de que Esdras es una historia que nos habla de la dedicación a Dios, porque él restauró lo que fue el servicio de adoración a Dios, retomar el sacrificio. Por lo tanto, todo el libro de Esdras nos habla acerca de eso, cómo el pueblo nuevamente aparece el fervor, el avivamiento de poder nuevamente acercarse delante de Dios con sacrificios, con oraciones, con adoración, con alabanza delante de su Dios. Es un servicio espiritual de dedicación a Dios. Esto es lo que quiero destacar: la dedicación a Dios, el servicio espiritual a Dios. En cambio, Nehemías se preocupa, ya en el sentido espiritual, dándole la enseñanza para nosotros, hermanos. Nehemías es una historia que nos habla de separación. ¿Cómo era posible? Y mostramos esta foto muy didáctica, ¿cierto? ¿Cómo era posible que el servicio en el templo hubiese sido restaurado, de que estos 50.000 estuviesen viviendo aquí, pero resulta que los muros de la ciudad estaban destruidos? Estaban expuestos a que cualquier enemigo entrara en la ciudad, se mezclara nuevamente con ellos y nuevamente cometieran el mismo pecado por el cual fueron llevados cautivos. Y dijimos que dedicación a Dios no puede estar separado con la separación delante de Dios en medio del mundo. Lo mismo, no puede haber solamente separación sin dedicación. Es decir, imagínense que hubiese vuelto Zorobabel y Esdras solamente a reconstruir los muros de la ciudad y el templo hubiese quedado abandonado, solamente separación sin dedicar nada a Dios. Ambos principios deben ser mantenidos, hermanos. Si usted está siendo fiel delante de Dios en su servicio espiritual, esto tiene que estar también complementado con la separación que yo tengo en mi vida práctica, en mi día a día con respecto al mundo. Porque de esto nos hablan los muros. Los muros nos hablan el hecho de que tenemos que levantar muros, hermanos. Debemos levantar muros en nuestra vida para que el mundo no entre, ya sea a mi vida personal, ya sea a mi hogar, ya sea a mi iglesia local.
donde yo me congrego. Los muros deben estar bien levantados, las puertas deben estar bien restaurados, los cerrojos y los portillos deben estar bien ajustados, de tal forma de impedir que ciertas cosas del mundo no ingresen a nuestra vida, para que nuestro servicio de adoración, nuestra dedicación a Dios en lo espiritual, esté correctamente bien complementada con mi separación práctica diaria delante del mundo. Leamos en el versículo, capítulo 3, versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Esta es la primera puerta que es restaurada. En Nehemías capítulo 3 menciona 10 puertas. Y vimos la semana pasada, ¿cierto? Esta es la que desde aquí vamos a partir de la puerta de Efraín, porque la semana pasada comenzamos viendo la puerta de las ovejas, lo cual es figura, nos habla acerca de Cristo, el cual Cordero de Dios, como oveja que fue delante de sus trasquiladores. Siempre debemos considerar a Cristo primero. Parte el versículo 1 del capítulo 3 con la puerta de las ovejas, y en el versículo 12 termina, da la vuelta completa hasta nombrar nuevamente la puerta de las ovejas, ¿sí? Porque nuestro principio y nuestro final debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo, el cual Cordero de Dios se entregó por nosotros, derramando su vida, su sangre preciosa en lugar de nosotros para salvarnos. Él debe ser siempre el centro, nuestro principio, nuestro final. Si no le estamos mirando a Él, si no estamos en el sentido espiritual reconstruyendo esa puerta, ahí partimos mal. Porque el mundo se va a empezar a meter en mi vida, en mi hogar, en mi vida de asamblea. Recuerde que lo que está dentro de la ciudad misma, uno lo puede tomar como figura espiritual en 3 sentidos. En mi vida personal, en mi hogar, en mi vida de asamblea, en la asamblea misma. Luego venía la puerta del pescado, que nos habla de que somos llamados, una vez que somos llamados como a la salvación, somos llamados a ser pescadores de hombres, a anunciar a otros el evangelio. Si no estamos levantando este muro, esta puerta de la evangelización, mucho menos vamos a impedir que el mundo también ingrese en nuestra vida. Y la puerta vieja, bueno, dijimos, esta de la puerta más antigua, esto nos habla de ir a la doctrina, a la doctrina básica, a no traspasar los linderos antiguos que dejaron nuestros padres, la sana doctrina que nos enseñaron, que está escrita aquí en este libro. Es ahí donde tenemos que ir. Si no levantamos bien este muro, si no levantamos bien esta puerta, bueno, prácticas nuevas, entre comillas, de el mundo religioso se van a empezar a meter también en mi vida, en mi asamblea. Llegamos a la puerta de Efraín, pero la puerta de Efraín no está mencionada aquí en el capítulo 3. Sí suponemos que también fue reconstruida, o quizá no fue dañada, pero igual la vamos a considerar porque está mencionada en el capítulo 8, en el versículo 16. Ahora bien, yo no voy a alcanzar a hacer un estudio detallado de cada una de las puertas restantes, y algunas solamente las voy a mencionar su significado para que quede en la memoria de los hermanos, y ustedes mismos, hermanos, pueden hacer un estudio mucho más acabado que yo, y solamente me voy a detener en algunas puertas en particular que nos dejan una enseñanza que quiero destacar. La puerta de Efraín se menciona, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 16, donde dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ahora, ¿qué significa el nombre Efraín? Era uno de los hijos de José. Su nombre significa fructífero. Yo aquí lo veo siguiendo la línea, ¿cierto?, de la conversión, siguiendo después la línea de ser pescadores de hombre, siguiendo la línea acerca de la doctrina básica que el creyente debe saber, debe dominar y debe defender.
Bueno, ¿qué viene en cuanto a la vida espiritual del creyente? ¿Acaso no viene el fruto? ¿Acaso el creyente ya salvado, que ha entrado por la puerta, que da testimonio al mundo acerca de que en Cristo hay salvación, qué es lo que debe dar en su vida espiritual? Debe dar fruto. Juan 15, 16, que son pasajes muy conocidos, hermanos, ahí se habla mucho acerca del fruto, se habla de llevar más fruto y se habla de llevar mucho fruto, y que el fruto debe permanecer. ¿Cómo es que se evidencia en nuestra vida el fruto? Por el Espíritu Santo. Cuando dejamos actuar el Espíritu Santo en nuestra vida, el fruto del Espíritu se va a manifestar en todas esas formas en que nos menciona Gálatas. Está el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, el fruto del trabajo, del servicio para con el Señor. Así también, hermanos, debemos llevar fruto. Se debe evidenciar en el creyente como testimonio al mundo de que es un salvado, que está bien puesto, que su cerrojo está bien colocado delante del mundo, de tal forma de que es imposible que pueda ingresar alguna mala práctica de parte del mundo o de que yo me pueda unir, de que me pueda unir a otro, eh, eh, a prácticas de este mundo. Eh, si el creyente se separa del mundo y levanta muros y repara las puertas con sus cerraduras y cerrojos, ¿cómo va a poder dar fruto para el Señor si no hay esta separación, si no hay este levantamiento de este muro, de esta puerta de Efraín? Bueno, somos llamados a reconstruir la puerta de Efraín y este muro de separación para así llevar fruto para la gloria de Dios. Y ahora volvemos al capítulo 3 en Nehemías, en el versículo 13, donde se menciona la puerta del valle. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Nehemías: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Tenemos la puerta del valle, tenemos después la puerta del muladar, tenemos la puerta de la fuente. Vamos a ver, es interesante esto, porque las tres puertas están muy relacionadas. Esta puerta del valle hoy en día aún existe, se conoce como la puerta de Jaffa. Esta puerta se llamaba Puerta del Valle porque justamente daba hacia un valle, que era el Valle del Hinnom. Eh, no sé si usted se ubica geográficamente en cuanto a lo que es, en mapa me refiero, en cuanto a la ciudad de Jerusalén, en cuanto al Valle de Cedrón, en cuanto al Monte de los Olivos, porque así era. Estaba la ciudad de Jerusalén, luego venía el valle. ¿Se acuerda cuando el Señor cruza el torrente de Cedrón y va al Monte de los Olivos? Bueno, el Monte de los Olivos era lo más alto que había ahí en los alrededores de Jerusalén. De hecho, desde el Monte de los Olivos se podía ver directamente lo que era la ciudad de Jerusalén. Así que habían varios valles en Jerusalén, pero este en particular, que se cree que por acá estaba la puerta del valle. Al salir de esta puerta, inmediatamente uno se encontraba con el Valle del Hinnom. Era el comienzo, ahí empezaba el Valle del Hinnom. Esto nos habla, hermanos, o lo veo en cuanto al hecho de que es necesario que muchas veces, hermanos, debamos atravesar el valle. Muchas veces para el creyente va a ser sometido a prueba. ¿Por qué vemos el valle como una figura de la prueba? Porque, bueno, esto es lo que estaba explicando. Aquí está parte de la ciudad actual de Jerusalén. Uno podría hacer esquemáticamente ahí, como lo traté de hacer en cuanto al muro antiguo que había, pero se cree que por este sector, no exactamente ahí, pero por este sector estaba la Puerta del Valle, y que era el comienzo del lugar que se llamaba el Valle del Hinnom. Allí estaba el torrente de Cedrón, aquí está el templo. Este es el paso que el Señor hizo cuando cruzó
desde el templo, cruzó el torrente de Cedrón y se fue al monte de los Olivos, allí en Getsemaní, y luego después vuelve aquí arrestado. Pero acá estaba la puerta del valle, que era el comienzo del valle del Hinnom. Y un valle se caracteriza por tener laderas a ambos lados, y hay dificultad para poder llegar a lo alto, para poder ver el horizonte. Bueno, el valle, el transitar en un valle de sombra, porque no está la luz de la ciudad, ¿cierto? Un valle nos habla de oscuridad, nos habla de peligro. Esto nos habla acerca de que el creyente está expuesto y va a estar siempre expuesto a pasar por pruebas. Sí, hermanos, estamos expuestos a pasar por pruebas. Este creyente que pasó por la puerta de las ovejas, este creyente que ahora es predicador para salvar a otros como un pescador de hombres, este creyente que se fundamenta en cuanto a la doctrina por la puerta vieja, este creyente que da fruto para el Señor, llevando fruto en su vida espiritual, este creyente también está expuesto a pasar por adversidades. Y de esto nos habla esta puerta, porque daba hacia un valle, y un valle nos habla de oscuridad, nos habla de muerte. ¿Se acuerda allí del Salmo, ese precioso Salmo 23, cuando dice ahí el salmista, eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? Sí. El Señor nos hace pasar por el valle de sombra de muerte. Nos hace pasar, pero nos hace pasar junto a Él. Esto es un pensamiento muy hermoso, hermanos, de que podamos transitar los valles de sombra y de muerte junto al Señor. Hermano, hermana, ¿usted está pasando por dificultades? Me imagino que sí. Quizá no me lo imagino. Quizá usted lo está viviendo. Pero recuerde pasar por el valle de sombra de muerte, lo puede pasar junto al Señor, junto a este gran pastor que nos habla el Salmo 23. ¿Estamos expuestos a pasar por el valle de muerte? Bueno, pasémoslo junto al Señor. ¿De qué forma podemos, viendo lo que es el tema central de lo que estamos considerando, cómo podemos mantener una vida cercana al Señor, separada de este mundo, cuando pasamos por aflicciones, levantando bien este muro, levantando bien esta puerta, de tal forma de que las pruebas que el creyente debe pasar no nos hagan retroceder, no nos hagan no reconstruir este muro, esta puerta, para que nos podamos separar del mundo y acercar más a nuestro Señor. Inmediatamente a ella venía la puerta del muladar, como dice el verso 14. Reedificó la puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Habíamos dicho que lo que poníamos en asterisco rojo eran aquellas puertas en que se hace mención especial acerca de las cerraduras y de los cerrojos. Ahora, la puerta del muladar. Para entender bien esta puerta, hay que saber qué significa la palabra muladar. La palabra muladar, ¿sabe lo que significa? Significa estiércol. Estiércol. ¿Sabe lo que es el estiércol? Bueno, son los depósitos de los animales. El estiércol. El desperdicio, la suciedad. Eso significa muladar. De hecho, viene de la raíz raspar, desnudar, es decir, esta puerta era la puerta que daba hacia el valle del Hinnom, ya al valle mismo. En la puerta del valle era el comienzo del valle el valle del Hinnom. Pero ya en la puerta del muladar, que estaba más abajo, ya estaba el valle mismo. Y era el lugar donde se quemaba la basura, de la ciudad. Usted sabe que hoy en día, en algunas ciudades, bueno, hoy día se tapa la basura, se le va colocando, ¿cierto? Ciertas capas de tierra para ocultar la basura. En muchas partes también se quema la basura en ciertos lugares. Bueno, este lugar, esta puerta, era específicamente para sacar todo el desperdicio de la ciudad, toda la basura era sacada por esta puerta y llevada al valle del Hinnom, donde todo era quemado, todo era quemado. Esta puerta solo se abría para dejar salir
no para dejar entrar. Como por ejemplo la puerta del pescado. ¿Se acuerdan la puerta del pescado? Que la puerta del pescado era el lugar donde se ingresaba todo el pescado que venía de Tiro, de las costas de Tiro, y también del mar de Galilea. Era una puerta para dejar entrar. Sí, a veces, hermanos, en nuestra vida necesitamos también eh, eh, tomar contacto con el mundo, ya sea para anunciar la palabra, para ir al trabajo. Sí, no es bíblico el que el creyente deba estar enclaustrado en su casa sin tener ningún contacto con nadie. El Señor no fue así. El Señor compartía con pecadores. No participaba de sus pecados, pero sí compartía con ellos para poder mostrarles el camino de salvación, para hacer luz en medio de las tinieblas. A eso estamos llamados. No estamos llamados para estar enclaustrados en una casa. No estamos llamados para no mandar a nuestros hijos al colegio. No, estamos llamados para ser luminares en medio del mundo. Entonces, muchas veces hay puertas que uno tiene que dejar, tiene que abrir. Pero en este caso de la puerta del muladar, esta solamente se abría para dejar salir. Bueno, para tener una verdadera separación con el mundo y una restauración para Dios, debemos hacer limpieza en nuestras vidas, de todo aquello que estorba para tener plena comunión con nuestro Dios. Que, hermano, la enseñanza siempre parte por quien entrega la enseñanza. Yo solamente estoy compartiendo lo que el Señor de alguna forma mostró por su Santo Espíritu, primero como una exhortación para mi vida, y yo solamente la estoy compartiendo. No quiero recriminar a nadie, solamente que usted medite junto a mí lo que yo mismo medité para su vida. Piense, hermano, hermana, ¿qué es lo que le está estorbando a usted que le impide servir o ser más fiel al Señor? ¿Será algún deporte? ¿Será alguna entretención de este mundo? ¿Será la televisión? ¿Serán los partidos de fútbol? ¿Serán las redes sociales? ¿Será su celular lo que le está estorbando y le quita mucho tiempo para estar en meditación con el Señor? Bueno, esos desperdicios hay que sacarlos por la puerta del muladar. Usted y yo debemos reconocer de que hay mucha basura en nuestras vidas, porque todos los días estamos en contacto con el mundo, en nuestro trabajo, el mirar cosas en el mundo, noticias, eso ciertamente va quedando en nuestra mente, en nuestra memoria. Bueno, necesitamos ir sacando la basura, lo que no nos sirve, los desperdicios, así como se sacaba la basura en aquel tiempo. Es necesario desprendernos de pecados que no deberían estar en el creyente. Es por eso que muchas veces se exhorta ahí en las epístolas, en Efesios, por ejemplo, se habla de desechar, botar, saca la mentira, hermano, habla con verdad. ¿Está la mentira en tu boca? Deséchala, dice, deséchala. ¿Estás con amargura? ¿Estás con enojo a veces? ¿Con ira? ¿Eres muy iracundo en algunas situaciones menores, ya sea en tu casa, ya sea en el trabajo o inclusive en la iglesia? ¿Hay gritería? ¿Hay malicia? A veces, bueno, Pablo ahí reconoce que estas cosas pueden estar en el creyente. Sí, si el creyente no es un santo en el sentido de que no tiene pecado. El creyente puede pecar, está expuesto a pecar. Bueno, somos llamados a que estas cosas sean quitadas. Desecha, quita estas cosas. Desecha las cuestiones necias, las insensatas. Desecha la inmundicia y la abundancia de malicia. Sí, debemos reconocer, hermanos, que hay mucha cosa que está sobrando en nuestras vidas. Y ese muro tenemos que levantarlo. Esa puerta debe ser reconstruida. ¿Para qué? Para que sea abierta para votar, solamente para votar, desechando, dice Pedro también, toda malicia. Limpiémonos, dice Segunda de Corintios, de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué dije adelante que estas puertas, la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente están muy conectadas? Quiero destacar esto. Porque recordemos que
la puerta del muladar estaba muy cerca de la puerta del valle. Y dijimos que la puerta del valle era una puerta que nos habla acerca de que el Señor nos prueba. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos prueba, cuando coloca dificultades, aflicciones en nuestro andar? Lo que quiere es refinar nuestra fe. Y cuando uno refina el oro, por ejemplo, que es la comparación que se hace ahí, que dice, bueno, leamos lo mejor para no equivocarme en la lectura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se está comparando la fe con el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, hermano, es como el oro. La prueba que coloca el Señor en tu vida, alguna enfermedad, alguna dificultad material, pérdida de trabajo, algún conflicto en la familia, la muerte de algún familiar, son pruebas que el Señor coloca y va a seguir colocando en nuestra vida. Tu fe es como el oro. La prueba es el fuego de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace el fuego al oro? Lo refina. ¿Cómo el oro es refinado? Al ser aplicado con fuego, lo que queda en la superficie son las impurezas, de tal forma que las impurezas son sacadas y el oro queda con una calidad muy superior a la cual estaba antes de ser aplicado con el fuego. Bueno, esa inmundicia que sale debe ser llevada a la puerta del muladar. Está cerca de la puerta del valle porque el Señor permite en su soberanía hacernos pasar por diversas pruebas, que como un oro debe ser refinada y esa suciedad que queda debe ser sacada por la puerta del muladar, donde va el estiércol, lo que nos sirve para tener una real separación con nuestro Señor. Hemos destacado en otras puertas también de que esta puerta del muladar también tenía cerrojos, como dice el verso 14, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. No solamente al abrir la puerta y dejar salir la inmundicia, esta puerta debía quedar bien cerrada, con sus pestillos y sus cerrojos. Porque, hermano, lo que vas a sacar fuera de tu vida como un desperdicio, no debes dejarlo entrar nuevamente. Debe quedar bien puesto el cerrojo y la cerradura, de tal forma de que lo que botes, lo que te sobra de tu vida, que no te permite tener una mejor comunión con el Señor, eso sácalo. Y si lo sacas, no lo dejes entrar nuevamente. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 7, Sanbalat, ustedes pueden leer, es precioso el libro de Nehemías. Sanbalat se levantó como un enemigo del pueblo porque es figura de Satanás, de que no quería que la obra siguiera, de que el pueblo nuevamente retomara su adoración, su servicio para con Dios. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Esto me llamó la atención, esta frase. Los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué pasó con el enemigo? El enemigo se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una. ¿Qué va a pasar cuando qué pasa cuando el creyente hace un cierre completo ante el avance del enemigo para que entre en su vida? Cuando vea que el cerrojo se está colocando y bien puesto, bueno, el enemigo va a querer atacar nuevamente. Porque no quiere, el enemigo es el adversario. No quiere que el creyente tenga plena comunión con el Señor. Hay ejemplos, rápidamente lo paso. El rey de Ezequías, se habla ahí cuando él fue rey, un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, cada vez que leamos de un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, ahora recuerde que,
ese fue un rey de Judá, no del reino del norte, porque los del norte todos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hizo este rey? Sacó toda la inmundicia, dice, textual, sacaron toda la inmundicia que hallaron de la casa de Dios. Josías dice que a los 18 años despedazó también las imágenes de acera y las esculturas. Hermanos, somos llamados también a reconstruir nuestra puerta, en el sentido espiritual, la puerta del muladar, para que podamos sacar todo el estiércol, la basura que no ayuda a tener una relación íntima mejor de separación para con el Señor, con el fin de botar de nosotros la basura que estorba en nuestra vida. Versículo 15, la puerta de la fuente. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. La puerta de la fuente era la puerta donde se llegaba a la fuente de agua dulce que corría desde el manantial, como se menciona ahí, de el estanque de Siloé, llegaba hasta el estanque de Siloé. Por lo tanto, era era la principal fuente de agua potable para la ciudad. Siempre en la escritura, el agua corriendo, acuérdense de esto, siempre cuando vemos la figura de agua corriendo, agua fluyendo, un río, por ejemplo, siempre un río corriendo, un agua corriendo, nos habla siempre del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Agua estancada nos habla de la palabra de Dios. Para tener una verdadera separación con el mundo y restauración para Dios, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo guíe y tome el control de nuestras vidas. Y aquí yo la conecto igual con la puerta del muladar. ¿Por qué? Antes de la puerta de la fuente estaba la puerta del muladar. ¿Qué es lo que hace la puerta del muladar en el sentido espiritual? Hace que nosotros nos vaciemos, que botemos cosas que están de más en nuestra vida. Ahora, van quedando cosas vacías en nuestra vida. ¿Con qué lo vamos a llenar? ¿Acaso no lo vamos a llenar con el Espíritu Santo, con las cosas de Dios? Pero si hay mucho desperdicio en nuestra vida, ¿cómo vamos a dejar un lugar para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros? La idea es no dejar espacio para el mundo, para el estiércol de este mundo, sino dejemos espacio para que el Espíritu Santo nos llene ciertamente con los ríos de agua viva, como se mencionan allá. Se nos exhorta en las epístolas a ser llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, otras cosas del mundo van a ocupar su lugar. ¿Con qué nos estamos llenando, hermanos, en nuestra vida? ¿Con qué te estás llenando en tus tiempos libres? El tiempo hoy, bueno, para muchos siempre el tiempo cada vez es más corto. Queda mucho menos tiempo para hacer cosas. Bueno, ocupemos nuestro tiempo en la lectura de la palabra, en la meditación con el Señor. Vamos a pasar a la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, en el versículo 26, es la séptima puerta que se hace mención acá, pero es la octava del total de puertas que había. Dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. ¿Por qué la conecto con la palabra de Dios? Porque mire, en el capítulo 8, versículo 1, dice, se juntó, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos,
cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y capítulo 12, verso 37, después lo pueden leer, ahí se hace mención también de la puerta de las aguas. Bueno, la puerta de las aguas está relacionada con la lectura de la ley, con la lectura de la palabra. Es allí donde Esdras leyó por muchas horas el libro de la ley, delante del pueblo de aquellos que podían entender. Bueno, y esto es obvio, hermano, ¿cierto? Para tener una verdadera separación con el mundo y una restauración para con Dios, este libro es muy importante. Porque si no estamos leyendo el libro, que aquí se menciona en forma preciosa como el libro, si no estamos leyendo el libro, si te estás llenando, hermano, en tu cabeza, en tu mente, por libros de este mundo, por bestseller, por diarios, revistas, que nada te van a servir para tu vida espiritual, si no estás conociendo del libro, ¿cómo entonces vamos a pretender tener vidas dedicadas, consagradas al Señor? ¿Con qué limpiará el joven, dice el salmista, su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Y ahí en Esdras se habla de que se leyó claramente el libro, que se le puso el sentido, ¿para qué? Para entender la lectura, y estaban todos atentos. Sí, es preciso, hermanos, que nosotros como estudiantes indaguemos en cuanto al libro. Y también una enseñanza, hermanos, para usted que es maestro, para que usted que es enseñador, que le dé el sentido correcto, que todos entiendan la lectura, que busque palabras agradables como el gran predicador, como el Señor, que enseñaba no con cosas difíciles de entender, con parábolas, con situaciones de la vida real. Bueno, dar a entender al pueblo. ¿Y el pueblo qué debe hacer? Estar atento a la palabra. ¿Cuál va a ser el resultado si se lee claramente, si se le pone bien el sentido a la palabra, si todos están atentos? Bueno, el resultado va a ser, el pueblo va a decir, amén, amén, como dice el capítulo 8, versículo 6, donde dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Qué pasó después? Se humillaron, adoraron, inclinados a tierra, hasta lloraron. ¿Y qué hicieron luego? No sacamos nada con llenarnos la cabeza con conocimiento, si no la ponemos en práctica. Lo que hicieron, luego que leyeron la ley, en el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne. ¿Y qué hicieron? Bueno, celebraron la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Porque el conocimiento que yo tomo de la escritura es para ponerla en práctica. Somos llamados entonces, hermanos, a reconstruir la puerta de las aguas, su muro de separación, para volver a su palabra, amar el libro y hacerlo conforme a lo que está escrito. Vamos a ver rápidamente las últimas puertas. Solamente voy a dar una pincelada para tener solamente una idea de lo que tratan estas puertas y que quede en nuestra memoria para indagar un poco más acerca de ellas. La puerta de los caballos en el versículo 28, perdón, dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. ¿De qué nos habla la puerta de los caballos? Bueno, se le llamaba la puerta de los caballos porque era el lugar de donde salían los caballos del rey para la batalla. Bueno, como creyentes, tenemos lucha espiritual. ¿Sí? Esto nos habla de las luchas espirituales que el creyente tiene. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestras luchas son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes de maldad en las regiones espirituales. Los grandes enemigos del creyente, la carne, el mundo y Satanás. ¿Cómo puede vencer el creyente? ¿Con caballos? ¿Con los caballos del rey que salían por aquella puerta? No. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, que el creyente se fortalece en el Señor, se fortalece en el poder de su fuerza. ¿Se da cuenta que todo está conectado? Si no estamos leyendo su palabra, ¿cómo vamos a tener la fuerza de un caballo para poder batallar cada día contra los ataques de Satanás? Si no tenemos reconstruida la puerta de las aguas, su palabra, la lectura diaria, si no levantamos ese muro,
¿Cómo vamos a poder luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas? Si no tenemos levantado bien la puerta de la fuente que nos habla del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a combatir contra el enemigo? Si no estamos sacando el desperdicio de nuestra vida, ¿cómo le vamos a dar entonces lugar al Espíritu Santo para que Él nos llene y podamos estar firmes cuando tengamos que luchar contra estos principados? El creyente debe saber de que la fuerza no está en él. Si él piensa que está en él, como Pedro cuando le dice, yo te seguiré, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No, eso es confiar en su propia fuerza. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y ya que estamos hablando de los caballos, solo menciona Salmo 33, versos 16 y 17, muy hermoso el pasaje. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La gran confianza que tenían los reyes en la antigüedad era su ejército, sus caballos. Vano es salvarse, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar, porque solamente Dios, el Señor, quien ha de dar la salida. La puerta de la cárcel, versículo, bueno, esta no está, está en el capítulo 12, versículo 39, esta no está en el listado de las 10 puertas, ahí está, no está mencionada ahí en Nehemías 3, pero está mencionada en el capítulo 12, versículo 39, donde dice, y desde la puerta de Efraín, ahí está mencionada la puerta de Efraín nuevamente, que tampoco está en el capítulo 3, hasta la puerta vieja y la puerta del pescado y la torre de Anaeneel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel, la puerta de la cárcel. Hemos dado como un barrido de lo que es la vida espiritual. No sé si se ha dado cuenta, hermano. Hemos dado como un barrido de la vida espiritual del creyente, pasando por su salvación, a lo que ha sido llamado de ser pescadores de hombres, a cómo debe estar fundamentado en la doctrina, en la sana doctrina, cómo el creyente debe dar fruto, cómo el creyente pasa por pruebas, cómo el creyente en su vida diaria debe sacar de su vida, desechar pecados, desechar cosas que se van colocando en nuestra vida del mundo, cómo es que debo estar lleno del Espíritu Santo, firme en la palabra de Dios, leyendo su palabra cada día, cómo estamos expuestos al ataque del enemigo y la puerta de la cárcel. ¿De qué nos hablará? ¿De qué nos habla la cárcel? Piense usted de qué nos habla la cárcel. La cárcel nos habla que era un lugar donde, al lugar donde se llevan a aquellos que han cometido delitos. Por lo tanto, la puerta de la cárcel nos habla de corrección, nos habla de disciplina, sí, hermanos. Para el creyente existe la disciplina personal. ¿Está la disciplina del Señor? Sí, podemos ser disciplinados por parte del Señor. Pecados no confesados, como ocurrió, por ejemplo, allí en Corinto, cuando no se había aplicado disciplina, o habían algunos que habían muerto y estaban enfermos, la disciplina del Señor. Pero también está mi propia disciplina, la disciplina personal, de probarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo se disciplina el creyente? ¿Cómo se examina? Se examina a la luz de la palabra de Dios. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos. A vosotros mismos. La gran verdad puse aquí, básica para la restauración de la separación, es humillarse, reconocer y confesar el pecado. La idea de confesar, la palabra confesar, significa relatar lo mismo. La idea, repito, de la palabra confesar es la palabra de que yo doy el mismo discurso que otro, y que otro quiere escuchar. Bueno, si confesamos, dice la Escritura, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La idea de confesar el pecado es hablar lo mismo que el Señor ya sabe.
del pecado que cometí hoy, a las 3 de la tarde. Hoy dije una mentira, ¿sí? Yo lo confieso y digo, confieso ese pecado que el Señor ya lo sabe, yo confieso lo mismo que Él ya sabe, Él lo quiere escuchar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para que la comunión con el Señor no sea interrumpida. Eh, Finalmente, llegamos a las últimas dos puertas. La puerta oriental. La puerta oriental es una puerta que estaba muy cerca, era colindante al templo. Era un lugar especial porque por el oriente es donde aparece la estrella de la mañana. Y esto nos habla, hermanos, de la venida del Señor, del arrebatamiento. Por allí también aparece el sol. Nos habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. Esta puerta aún está en Jerusalén. Esa que está indicada ahí. Esta puerta. Esta es la puerta oriental que daba muy cercana aquí al templo. No sé si logra divisar en la foto una característica particular que tiene esta puerta. La voy a agrandar. Mire, la puerta oriental hoy en día está sellada. No hay acceso. Y además de esto, hay un cementerio. Hay un cementerio musulmán. Porque la historia dice, no, lo voy a dejar ahí por si alguien después quiere la presentación, yo se la puedo facilitar. Se habla de que un árabe, Solimán el Magnífico, mandó a sellar esta puerta cuando conquistaron los árabes Jerusalén. La mandó a sellar porque según la tradición judeo-cristiana no es lo que dice la escritura, es una tradición de los judíos cristianos, que esta va a ser la puerta por donde va a entrar el Mesías cuando venga a reinar. Él va a entrar por esta puerta. Entonces los árabes, como para oponerse a esa profecía, para que esa profecía no se cumpla, mandaron a sellar esta puerta. Y aún más, colocaron un cementerio musulmán, porque así es imposible que el Mesías pueda entrar por ahí, porque no puede tocar muertos, sino se va a contaminar el Mesías. Bueno, digo esto porque está muy relacionado con lo que es la venida del Señor. Hermanos, cuán, cuán hermoso es considerar, después de haber dado toda esta vuelta de todas estas puertas, viendo la vida espiritual del creyente, es el hecho de cómo el creyente debe cada día pensar en la venida del Señor, la inminente venida. El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Él está siendo paciente para con nosotros. Él viene muy pronto. Y si Él viene muy pronto, bueno, debemos ser como el siervo fiel y prudente, que debemos estar sirviendo cuando el Señor venga. Ojalá que nos haya siendo así. ¿Cómo nos va a hallar el Señor cuando Él regrese? ¿Nos va a hallar haciendo así, haciendo la obra del Señor? Es necesario reconstruir la puerta oriental y el muro de separación pensando en que el Señor viene muy pronto. Estimado oyente, tú que no eres salvado, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para el arrebatamiento que el Señor ha prometido para aquellos que son salvos, que son sus hijos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tienes tú esta esperanza? Bueno, debes mirar a Cristo y la obra de la salvación hecha una vez y para siempre allí en el madero, donde Él fue castigado por mis pecados, ocupó mi lugar, fue sepultado y resucitó, victorioso de entre los muertos, lo cual nos asegura al creyente que la salvación es una salvación segura. No dejes pasar más tiempo. Finalmente llegamos a la puerta del juicio, en el versículo 31, la última puerta que se hace mención ahí. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. ¿De qué nos habla la puerta del juicio que está
al lado de la puerta oriental, la cual nos habla del arrebatamiento, que es lo que el creyente va a experimentar inmediatamente después del arrebatamiento, el tribunal, el tribunal de Cristo. ¿Sí? El creyente va a ser reunido para dar cuenta de lo que hizo, en este mundo, sea bueno, sea malo, y recibir de acuerdo a lo que hicimos para el Señor. No es para juzgar el pecado del creyente. El pecado ya fue juzgado allí en la cruz. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La comparecencia ante el tribunal es para ver si nuestra obra, nuestro servicio aquí en este mundo, mientras esperamos de él, fue aprobada o desaprobada. Hermanos, es necesario también levantar este muro, esta puerta, pensando en que nos vamos a presentar ante el mismo Señor y ante él vamos a tener que dar cuenta. Pensar en esto, hermanos, en todas estas puertas, que es un retrato resumido de lo que es la vida del creyente en este mundo, en que debe levantar muros de separación para no no permitir que el mundo ingrese en nuestra vida. Es preciso que en estos tiempos, sobre todo, podamos levantar estos muros y restaurar estas puertas para que nuestro servicio, nuestra consagración al Señor sea como Él quiera. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra que hemos leído, que hemos meditado. Rogamos para que ésta pueda quedar guardada en nuestros corazones. Queremos quedar ahora encomendados